Agradezco enormemente su presencia esta noche en este recinto. Podrían ustedes estar quizás en Amarte, entrelazando sus cuerpos al ritmo de un sudor erótico y pornográfico. Podrían quizás estar en una discoteca al ritmo del dancehall y el reggaetón, o en un bar conversando con la familia y los amigos, pero no, han decidido ustedes venir esta noche a recibir mi conocimiento. Amantes ustedes de la razón, del yo y el conocimiento, lo respiro. Se respira la metodología de la investigación acá. Me huele a la literatura, me huele a filosofía, me huele a doctor. ¿Aquí hay doctores? ¿Sí hay doctores acá? O por lo menos candidato a doctor. ¿Sí? Digan sí, que no los veo. Sí, eso, ahí me ilumino. ¿Hay magíster? Sí. ¿Hay licenciados? Sí. Perfecto, perfecto. O sea, gente académica. Aquí no se nos ha metido nada de ignorancia. Muy bien, eso es muy, muy importante. Lo que nos reúne el día de hoy es los profesores. Todos de alguna manera tenemos que ver con los profesores. O somos profesores, o hemos recibido acoso por parte de uno de ellos, o hemos acosado también a los profesores. Pero todos en algún momento hemos tenido que ver con los profesores. A continuación les presentaré lectura de mi ponencia titulada Reflexión sobre el devenir histórico del docente desde una perspectiva social, pedagógica, cultural, antropológica, psicoanalítica, económica, lingüística, psicológica, astrológica, etimológica y su aplicación a la realidad contextual colombiana en el marco de la sociedad contemporánea. Seguiré los pasos tradicionales de la investigación para que haya una verdad profunda. Planteamiento del problema. Un tren que va a 90 kilómetros por hora pasa por A en el mismo instante en que otro que va a 40 que pasa por B, viniendo ambos hacia C. Distancia entre A y B 200 kilómetros. ¿A qué distancia entre A y B se encontrarán? Planteamiento del problema. Objetivo general es lo mismo que el título, solo le cambia el verbo ahí, ¿listo? Antecedentes. Para los antecedentes es fácil, ustedes entran a la página de la Contraloría, meten el número de cédula y ahí les sale el certificado. Si no se han metido con menores, todo bien, todo bien. Y dan que no son robots. Se pueden recitar un poema y ahí les sale que no es robot. Antecedentes. Marco teórico. Me gusta este. Lo pueden poner en lugares así más serios, aunque este también sirve para algo más de confianza, foticos familiares, con los amigos. Este también funciona demasiado. Eso, muy bien. Análisis de los resultados. ¿Dónde están los hinchas de Millonarios? Alzan el puñal los de Nacional. Bueno, vemos aquí los resultados. América de Cali, por fin. El América, hay hinchas del América. Muy bien, se nota por la grilla. Boyacá, Junior, Jaguares, Córdoba. Análisis de los resultados. Pensar la historia del profesor es pensar la misma historia de la humanidad, la historia misma del conocimiento representada en las diversas ciencias y disciplinas que le han servido al ser humano para transformar su entorno. Estas ciencias, disciplinas que abarcan todas las necesidades de la naturaleza requieren no solo de una investigación, sino también de unos procesos de enseñanza y aprendizaje que le permitan al aspirante al conocimiento conocer una nueva realidad.
Pero ese proceso de enseñanza no lo puede emprender cualquier fulano, no. No. Quien lo realice debe ser un experto conocedor en los procesos pedagógicos, didácticos, científicos y curriculares que implica la transmisión de un conocimiento, pues esa inopia de los procedimientos antes mencionados traería como consecuencia un vacío o un fracaso en los procesos de enseñanza. En ese sentido, estamos de acuerdo en que la docencia es una especialidad que requiere de los más altos esfuerzos científicos y cognitivos. Justamente el origen etimológico de la palabra docente tiene una leve relación con la palabra doctor, lo que implica que a quienes realmente deberían decirles doctor es a los docentes, que a través de un esfuerzo epistemológico han logrado construir una amalgama de conocimientos y didácticas que han sido introyectadas en el espectro individual y colectivo de la sociedad. Lamentablemente, muy lamentablemente, la palabra doctor ni siquiera se recibe cuando después de 20 años de notables esfuerzos intelectuales y económicos se realiza un grado de doctorado. Ni siquiera como insulto, como cuando mal estacionado en una vía pública se recibe la condecoración lingüística por parte de otro conductor que reemplaza la palabra doctor por aquella que nos recuerda por qué el Día de la Madre es uno de los más violentos del país. Empezaremos con uno de los primeros profesores en la historia de la humanidad, como lo fue el Homo erectus. Allá en el Pleistoceno inferior y medio, que después de haber descubierto la función de la naturaleza se encargó de dar su enseñanza a sus congéneres. La historia de este Homo erectus, primer profesor de su manada, cuando reunió a sus pupilos les extendió las siguientes palabras. A lo dicho, uno de sus estudiantes refutó. Homo erectus, resaltó. Preguntó uno de ellos. Inquirió otro estudiante. Bueno, dijo el último. Y justo en ese momento el estudiante lo captó todo, lo entendió todo y con las dos piedras en sus manos dio origen al conocimiento representado en el fuego. Fuego que le sirvió para cocinar, para comer, para vestirse, para alumbrarse, para caminar, para quemar, para enamorarse, para vivir, para calentar el agua, para calentar la comida, para bailar, para quemar la basura, para calentar sus cuerpos en noches frías. He ahí Prometeo. Míralo. Un docente que se atrevió a robarle el conocimiento a los dioses para entregárselo a los hombres, pero en lugar de recibir una condecoración, un estímulo para estudios posgraduales, un día libre, un bono en la Lerner, a cambio recibió unos buitres que le carcomieron el hígado. ¡Oh, pobre Prometeo, que a diario sufría el ataque constante de estas águilas negras que no solo se satisfacían de la carne, sino también de su propio dolor! Pero sin lugar a dudas, no sería pertinente hablar de una historia de la pedagogía si no nombramos al magno e ilustrado y bien reconocido Sócrates, que a través de su sistema mayéutico nos enseñó que la educación no es más que un constante cuestionamiento al discípulo cuyo fin último es su propio despertar. Agradecemos a Sócrates sus preguntas tales como: ¿qué es la virtud? ¿Qué es la moderación? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la bondad? ¿Qué es el coraje? ¿Qué es la piedad? Porque ha sido la pregunta y el cuestionamiento constante el que ha permitido la construcción consciente del conocimiento por parte del discípulo, quien se ha cuestionado a sí mismo hasta el punto de generar sus propios caminos y procesos en pro de una construcción epistemológica. He ahí que este sistema mayéutico ha sido quizás uno de los métodos más efectivos para la formación del otro. Vemos hoy, por ejemplo, en nuestra contemporaneidad a esos profes socráticos mayéuticos que a diario desde una formulación compleja filosófica se preguntan por su existencia. ¿Hicieron la tarea? ¿Quiere dar usted la clase o la continúo yo?
usted, los dos, ¿de qué se ríen? ¿Ya terminaron? ¿Puedo borrar el tablero? ¿Por qué no hicieron la lectura? ¿No tuvieron tiempo? Oiga, ¿será que ya pagaron? ¿Será que ya nos podemos ir? ¿Cuándo hay que subir las notas? ¿Se va a presentar al concurso del Estado? ¿Cuándo hay que subir las evidencias? Y la más filosófica, ¿será que nos contratan el otro año? Para los provisionales. Esta y otras preguntas abundan en el cerebro maestro, que no solo debe enfrentar las lógicas de las ciencias del conocimiento, sino también las dudas y sugerencias de las sociedades burocráticas que te retan a ser un ser humano y un robot a la vez. Y a propósito de humanidad, recordamos a Aspasia de Mileto. Hermosa, una excelsa profesora revoltosa, polémica, intrigante, vehemente, bella, provocadora, inteligente, maestra de retórica, docente de un tal Pericles, que si se hizo famoso fue gracias a ella, quien según sabemos le construía los discursos que él en medio de su fama profería a la masa entretenida que caía persuadía. Pero oh revolución para aquella maestra que se atrevió a desafiar el poder masculino a través del delicioso arte de la persuasión y la manipulación. Aspasia, mi amor, le dijo una vez Pericles. Dime, papi, respondió ella. ¿En qué te puedo ayudar, mi rey? ¿Para qué soy buena bebé? Es que, a ver cómo te lo explico, mami. ¿Cómo explicarte? El que sabe pensar pero no sabe cómo expresar lo que piensa está en el mismo nivel del que no sabe pensar, afirmó Aspasia. Eso. Justamente eso, esa era la frase que estaba necesitando, respondió Pericles, ni dándose por enterado que su amante le había dicho idiota. ¡Oh, Anastasia de Mileto, mamacita linda, hermosa, pura retórica! Nos ha dejado la virtud de la retórica con la que hemos disfrazado más de una frustración. Gracias a ella no decimos ese chino es bien bruto, decimos estudiante en proceso de formación. No decimos, oiga jefe, deje de ser fastidioso, decimos, claro que sí jefe, tiene usted toda la razón. No decimos, estoy mamado, estoy que lo doy por un puto calado, en su lugar decimos, este esfuerzo será recompensado. No decimos, allá los dos pendejos dejen de hablar y ya cállense la jeta. Decimos, agradecemos un espacio de silencio para escuchar a nuestros demás compañeros. No decimos, oiga, mi profe si es como bien sapo. En su lugar decimos, qué bien por ti, colega, sirviendo como puente de comunicación. No decimos, le envío este correo para decirle que renuncio y que no quiero volver a su puta empresa, sino que le quiero volver a ver la cara en mi vida. En su lugar decimos, claro que sí, en un momento le envío toda la información solicitada. ¡Oh, Anastasia! Nos has dejado el poder absoluto del eufemismo. Pero no olvidaremos al bien amado Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, que nos dejó allá en el 1250 un bagaje de enseñanzas construidas desde su experiencia como representante de la educación escolástica y universitaria que le permitió a sus 31 años, oigan bien, 31 años adquirir un grado de doctor a los 31 años, obviamente, imagino que no culiado porque queda 31 años. Y convertirse en uno de los grandes maestros de la historia. ¡Oh, Santo Tomás! Que nos mostraste en la Suma Teológica las pruebas de la existencia de Dios y nos enseñaste que a la vida no solamente es materia tal cual como lo señalaste en una de tus grandes máximas. La esencia del amor es hacerse amigo de Dios en tanto que Él es feliz y la fuente de la felicidad. He ahí, amigos míos, que para ser buenos maestros no solo basta tener las mejores metodologías, es necesario también ser amigos de Dios, pues para ingresar a un aula de clase en Colombia no solo basta llevar a una temática preparada, es necesario también persignarse y encomendarse a Dios. En tus manos colocamos la clase que ya pasó y la metodología de la investigación que viene. Pues no hay nada más impredecible que el trato con seres humanos que te pueden sorprender con un insulto, un grito, un salto, un llanto, una blasfemia, una ironía, una pregunta, una hipocresía donde ni la mejor metodología funcionará, sino va acompañada de un grado poderoso de fe.
En ese orden cronológico, queridos maestros, maestras, maestres, maestricos, para los que miden menos de 1,59, les presento al gran Miyamoto Musashi. Samurái de la Japón feudal, a quien también se le conoció con el nombre de Chimenta Keso y Miyamoto Monachuke, y en nombre budista como Niten Doraku, que estando en la prefectura de Hokkaido, de la región de Tohoku, cerca a Iwate, en dirección a Miyagi, al oriente de Akita, cerca a Fukushima, no distante de Niigata, donde alguna vez los seres humanos fueron felices, cerca a Osaka, muy distante de Tokio, pero relativa a Kagoshima, allí, parado frente a su discípulo, le dijo: es imprescindible dominar los principios del arte de la guerra y aprender a permanecer como un espíritu inmutable, incluso cuando estáis en el corazón de la batalla. ¿Cómo así, maestro? No entiendo, respondió el discípulo. Pero el maestro Miyamoto, samurái de la Japón feudal, a quien también se le conoció con el nombre de Chimenta Keso, guardó silencio y se marchó, porque para él las palabras tienen valor y uno no puede estar por ahí repitiéndolas como si nada por culpa de gente con falta de atención. Pero aún así al día de hoy llegaron sus enseñanzas, y es que como docentes somos guerreros, pues trabajar en el centro y salir a las 10 de la noche a las calles a esperar transportes de guerreros, de samuráis, listos a enfrentar el bandido, como ya le ocurrió a un profesor que, en recordando a Miyamoto y siendo cuestionado por un ladrón que le pidió que le entregara el bicho, el docente le respondió: te puedo dar el celular, pero nunca tendrás el tiempo y las personas que habitan allí. Dice la leyenda que el ladrón agachó el rostro y llorando pidió perdón y salió corriendo en puras hacia la Caracas. ¡Oh, Miyamoto, nos has enseñado el valor del guerrero, del verdadero samurái! Ubicados en África, en la olvidada África, están los griots. Aquellos maestros, cantores, poetas, historiadores, sacerdotes, cronistas, que desde su palabra alimentaron y alimentan, porque aún existe en la historia oral de unos pueblos que no solo fueron sometidos a la esclavitud y al olvido, sino también a la indiferencia por parte del resto de la humanidad, que apenas hasta hace algunos años, quizás producto del apartheid, se visibilizaron en el mapa geográfico, social, religioso, político, místico. Oh, queridos griots, que llegaron en barcos a través de sus esclavos, que se encargaron de contarles historias a sus hermanos para vengar y disfrutar de la estancia en el nuevo mundo. Allí estaba el griot después de una jornada de trabajo contándole a su hijo la historia de Tío Conejo. El pequeñito ahí y el contador. Había una vez Tío Conejo y Tío Tigre estaba a punto de tragárselo, pero Tío Conejo en ese momento, ya angustiado, se acercó a un árbol y se amarró. Tío Tigre, que ya estaba a punto de tragárselo, se detuvo y le preguntó: ¿y usted qué hace ahí amarrado? Tío Conejo, llorando, le dijo: habla, lo que pasa es que el mundo se va a acabar y solo se van a salvar los conejos o los animales que estén amarrados a un árbol, y como te das cuenta solo hay un árbol. Es decir, te vas a morir. Y Tío Tigre en ese momento se asustó, se llenó de angustia y dijo: ¿qué voy a hacer entonces? Pero tranquilo, dijo Tío Conejo, yo sé que he sido un conejo malo, perverso, pervertido, dañado, así que voy a soltarme y te voy a dar la cuerda para que te amarres tú en el árbol y así tú puedas salvarte y yo muero. ¿Harías eso por mí? Claro que lo hago con mucho gusto por ti, porque te lo mereces. Se soltó, lo amarró y se fue, mientras todos los animales pasaban y se burlaban del pobre Tío Tigre, que duró allí meses amarrado al árbol. Maldito, lo maldijo. Esa historia la contaba el griot. Y el profesor griot es aquel que en sus clases nos narra su vida, como por ejemplo cuando se separó de su marido o su mujer, cuando nació su primer hijo, cuando se convirtió al comunismo, cuando consiguió a su amante. Y el profesor griot no lo hace para evadir la clase, no, como pensarían muchos,
sino como pretexto para contextualizar los temas teóricos a la luz de una experiencia personal. Como por ejemplo las separaciones territoriales en el campo de la política y la geografía. Y dentro de ese gremio de maestros ancestrales tenemos la presencia del chamán, aquel cuyo trabajo con el chamanismo le permite adquirir un conocimiento que va más allá de lo puramente material y se ubica en el poderoso terreno de lo espiritual, donde apenas los hombres y las mujeres pueden ver. El chamán desde el contacto con los espíritus puede realizar una serie de trabajos como la curación, el viaje a otros mundos, la adivinación, la enseñanza, la predestinación, entre otras prácticas muchas veces vistas por los cristianos como prácticas satánicas y demoníacas. He ahí que el docente chamán es aquel que de manera inconsciente heredó este don y lo aplica a su labor docente. Profe, me duele la cabeza. Tranquilo, papito, tómese esta agüita y verá qué le pasa. Y efectivamente le pasa el dolor de cabeza. Profe, se me perdió un dinero. Señor Duque, déjeme ver su maleta. Yo sé que usted tiene la palabra. Y efectivamente Duque se había robado la plata. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo adivinó? Cosas del más allá. Me quito una, dice la profe, si la de matemáticas no es moza del celador. Y tómela, la de matemáticas, 5 meses de embarazo del celador. ¿Para qué hacemos paro si nos toca reponer en diciembre? Y tómelo, les toca reponer en diciembre. Es esa misma que establece comunicación con la mascota del colegio y siempre lleva consigo su tradicional mochila guayú mientras sus ojos rojos ven al más allá. Y a propósito del maestro chamán, tengo aquí presente con ustedes este diccionario etimológico de raíces latinas y griegas, que no solo es un diccionario, más allá de eso tiene la posibilidad de adivinar el destino de ustedes. Una experiencia de un profesor que terminó convirtiéndose en algo verdaderamente valioso. Es un libro místico, sí, está argolladito, sí, pero no había para empastarlo, sí, no. Estaba muy caro también comprarlo en la Lerner, pero igual las fotocopias sirven. Lo importante es que el libro es místico. ¿Quieren ser parte ustedes de esta adivinación? ¿Alguien quiere que le adivine el destino? Si quieres poder, querido, prenderme la luz del público para que alguien quiera preguntar en qué consiste, ustedes preguntan y yo al azar escojo la palabra y esa palabra te da el destino. Voy a bajarla. ¿Alguien quiere preguntar? No preguntar, palabras acá. Preguntar es... Una pregunta sobre tu destino, tu vida, el destino social. ¿Dónde voy a estar mañana? ¿Dónde vas a estar mañana? ¡Oh, diccionario etimológico! Díselo, por favor. Dale una respuesta a este pobre hombre que quiere escapar de su mujer. Aquí está. Patochada. Dicho necio y grosero. Donde las putas van a estar. Ya sabemos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Esto es de verdad, eso es de verdad. Si lo preguntan con fe, alguien tiene una pregunta. Pregunten sin miedo sus destinos, la vida social, política, sin miedo, sin temores, querido profesor. Voy a dejar de ser provisional. Va a dejar de ser provisional. Oh, querido diccionario, dale una respuesta, por favor. Responde a este pobre asalariado que anda rogando para que no lleguen de plata. Cada vez que entra alguien al colegio dice, hijo de puta, y vamos.
Míscalo. Nombre de un sabroso hongo. Ve a comer hongos, Javi. Esa es la respuesta. No es cierto, sonó mala. Ve, retrábese. Otra tercera que quiera adivinar su destino. Por acá, alguien que quiera adivinar su destino. Saber algo sobre su futuro. Sin miedo, no les dé pena. Pregunta. ¿Cómo me va a ir en el amor? ¿Cómo te va? Para que vean que es verdad cómo le va a ir en el amor a la compañera, por favor, dice algo. Decime por favor, que yo deseo saber cómo le va a ir en su vida amorosa. Oye, hasta el momento le está yendo mal, ¿no? Ella quiere saber a un futuro de lo que está sucediendo, señoras y señores. Resina, del latín resina. Resino, resinfiro, resistencia. Resistencia. O sea, sigue aguantando. La señora le va a llegar. Pero gracias, querida hermana, por creer en el diccionario. ¡Aleluya! Todos, ¡aleluya! Otra pregunta por acá, alguien que quiera preguntar. Preguntarnos sin miedo que esto responde. Por favor, crean en el diccionario. Una pregunta, gracias compañero. ¿Cuál es la pregunta? ¿Saldrá mi viaje a Europa? ¿Saldrá tu viaje a Europa? Chicaneando, ¿no? Las entidades laborales se ahorran. ¿Saldrá su viaje a Europa? Respóndele, por favor, diccionario. Eso es verdad. Mi esposa me preguntó cómo le iba en el embarazo anterior y salió cesárea. Es verdad. Y salió y fue con cesárea y todo. ¿Cómo le va el viaje a Europa? Fundir. Bailas, papi. Echarme el Gary Suacha. ¡Aleluya para el diccionario! ¡Aleluya para el diccionario! Pero eso no es fácil. Voy a descansar un poquito. Así somos los griegos. Es aconsejable comerse las uvas acostado. Mientras vas pidiendo un deseo, así lo hacíamos los griegos en la antigua Grecia. Pero yo lo hago en luz, es rico. Se excitaron. ¿Alguien quiere compartir? Ahorita pueden comer si quieren ahí. Los chamanes. Pero sin lugar a dudas, a quien hay que darle un honorífico agradecimiento es a ese tipo de maestros que contra todo pronóstico ofrecen su metodología para atender a la población despreciada y rechazada por la sociedad: sordos, mudos, ciegos, mancos con retardo, pobres, negros, minorías, enanos, feos, gordos, altos, venezolanos, rusos, hinchas de Millonarios y todos aquellos que han sido eliminados por la casta y superioridad moral de algunos seres humanos. Seguro que aquí todos recordamos a Annie Sullivan. Annie Sullivan. Será después, se me olvidó pasar. Menos mal no hay nadie de acreditación acá, no sé, ¿no? Aquella jovencita estadounidense que ustedes están viendo ahí, que pese a su ceguera logró convertirse en toda una profesora cuyo método de instrucción sirvió para enseñarle a leer a ciegos y sordomudos.
Sus lecciones fueron inolvidables. Por ejemplo, una vez iba Annie Sullivan caminando por un túnel, ella sola, que cuando la vio soltó la carcajada. Ay, profe, usted muy chistosa, ciega, caminando por un túnel y con una linterna encendida. Sí, joven, respondió ella, lo hago para que una persona tan inteligente como usted no se estrelle conmigo. El joven agachó su cabeza y siguió su camino. La profesora se cayó más adelante en un hueco, pero le dejó una gran lección al intrépido estudiante. Pero esta no sería una ponencia seria si no hablamos de la maestra Anat al-Roo, maestra palestina a quien tuve la oportunidad de conocer cuando viajé a Medio Oriente y a quien a través de su método y trabajo riguroso dio dignidad a cientos de niños en medio de la violencia. Pero si alguien sabe de violencia es el maestro colombiano cuyo contexto sin lugar a dudas es el más violento, por lo menos en el sistema solar cercano. Y sucede porque aunque no lo aceptemos, Colombia es un país ñero heredero de las prácticas narcoguerrillero paramilitares. Los estudiantes se citan a la salida para pelear, desafían a los profesores, los amenazan, los insultan, se maltratan entre ellos y abusan, pero la culpa es del maestro, porque ahora todo es culpa del maestro. ¿Perdieron las pruebas ICFES? ¿Culpa de él? ¿Las pruebas Saber Pro? ¿Culpa de él? ¿Pierden un curso? ¿Culpa de él? ¿Están desmotivados? ¿Culpa de él? No leen, culpa del maestro. Tienen desprecio, culpa del maestro. Que hay que comprenderlos, que hay que entenderlos, que tienen estrés, que mantengan la calma. Pues el profesor en el marco de la sociedad contemporánea ya se parece al conductor de Transmilenio, que no lo dejan hablar con el pasajero ni poner vallenato a todo volumen. Al docente a partir de las políticas públicas, por lo menos en el marco de la educación básica y media y superior, lo convirtieron en sujeto pasivo al servicio de los estudiantes, los administrativos, los jefes y padres de familia. Pero si algo nos enseñó Alan al-Roo, es que para un ñero hay otro mañero, pero más intelectual. Sucedió en un colegio público. ¡Quietos todos, solo chuzos!, señaló el lamparín que cursaba sexto gradín. El profe entonces, como en las películas Retroceder, Nunca Rendirse, Jamás 1, 2 y 3, recordó la charla que un psicólogo le dio cuando él estaba en el pregrado. Recuerden, cuando alguien esté tenso no lo juzguen, pregúntele por sus sentimientos. Recordando aquella sabiduría, el profesor quiso aplicarle y le preguntó al chiquitín: ¿cómo te sientes, querido estudiante? Me siento con ganas de hacerle un tatuaje con esta navaja, pero... Ante el fracaso de la teoría, el maestro recordó otra clase donde le dijeron que cuando el estudiante estuviera tenso lo abrazara. Y así lo hizo, pero el crío se ofendió más hasta el punto que casi lastima al romántico profesor, quien ante el fracaso recurrió a su clase de teoría del conductismo. Si haces algo con ese puñal, te vas a sacar uno el que lo voy a hacer con este cuchillo, piro. Entonces el maestro recurrió al construccionismo. ¿Por qué no más bien, querido estudiante, con ese cuchillo construimos una maqueta? ¿Por qué no construimos tus sueños? Sueños, venga, más bien le dejo un sueño eterno, piro. Entonces acudió al cognitivismo. Mira, haz memoria de tu vida y recuerda los buenos momentos. Pero por el contrario, el estudiante se exaltó al recordar la rabia que le poseía. Acudió a la pedagogía por proyectos. Mira, más bien, ¿por qué no sueltas ese cuchillo y hacemos una pandilla? Pero el ñerín seguía exaltadín. Acudió a la pedagogía conceptual. El odio es el mecanismo por el cual el sujeto aloja fuerzas negativas en su espíritu. Ay, cállese la jeta, malparido. Acudió a cientos de teorías vistas en la universidad, a películas como La Sociedad de los Poetas Muertos, a la educación prohibida, a escritores de la libertad, a Freire, a Montessori, Brunner, Vygotsky, Piaget, pero ante la inminente amenaza del estudiante no tuvo otra opción que recordar sus 10 años viviendo en Patio Bonito, cuyo imaginario había construido en él un lenguaje eficaz y certero. Bueno, chino marica, suelta ese cuchillo, lo enciendo, piró, y se me sienta ya. Y el párvulo frágil y miedoso soltó el cuchillo, y con una lágrima no solo demostró cuán frágil era, también demostró que lo único que necesitaba era una puta instrucción. El profe por fin pudo continuar su clase. Los profesores son seres humanos que se equivocan, que cometen errores, pero que siempre han estado dispuestos a solucionarlos a través de los diferentes mecanismos que estén a su alcance. De ahí la necesidad de no romantizar tanto a esas ciertas situaciones que puedan convertirse en una empalagosa teoría de la utopía docente.
Nada le hizo más daño a la educación que la figura de ese tal John Keating, que le hizo pensar. John Keating, ¿lo recuerdan? Mire, ¿sí lo recuerdan? John Keating, creo que está mal escrito. Sí, bueno. John Keating, que le hizo pensar a buena parte de los profesores que para ser buen maestro había que subirse a los puestos, romper libros, salir a beber con los estudiantes, o a la señorita Jennifer Miel, que no solo desobedeció a la experimentada Tronchatoro, sino que terminó adoptando a Matilda. Y honestamente uno no anda adoptando, sino tendría que adoptarlos a todos, porque todos tienen familias disfuncionales. El único profesor que sí me conmovió, además del profesor Girafales, fue don Gregorio, el de la lengua de las mariposas. ¿Lo recuerdan? Oh, la belleza. Un profesor normal, al que no le prestaban atención, enamorado del conocimiento y que se tuvo que enfrentar a la crueldad de la guerra civil española, cuya muerte le acechó y que ni siquiera su estudiante preferido pudo evitar. Los teóricos de la pedagogía también se equivocan. Ni siquiera el reconocido y admirado Paulo Freire, mírelo ahí, Paulo Freire, la pornografía de los educadores. Ni siquiera el reconocido y admirado Paulo Freire se salvó cuando afirmó: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. ¿En serio, Paulo? En serio, esa es tu máxima, la repito, mire. La educación, analicémosla bien, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. ¿Cómo se le ocurrió esa frase? ¿Qué estaba pensando para arrojar semejante genialidad? Yo honestamente no me había dado cuenta. Si él no lo dice, yo lo detecto, pero aún así, pese a la obviedad que pueda resultar alguna de sus frases, lo perdonamos, porque ha hecho mucho por nuestra educación. Lo perdonamos, así como perdonamos a Darío Gómez por recordarnos que nadie era eterno en el mundo. Freire es Freire, lo demás no es Freire. Pero sin lugar a dudas es el maestro Estanislao Zuleta. Ay, marica. Ay, ya sé lo que se siente. Te ríes, ¿no? Zuleta, la anterior. Estanislao, ¿han leído Estanislao? El elogio de la dificultad. Me imagino que están anotando, ¿no? Los que no. Para llegar a leer esta noche. Zuleta, que no solo nos dejó un cúmulo de frases sabias, sino también una enseñanza contundente sobre la importancia de ser autodidactas, de labrarse su propio destino, que es necesario en un país donde los costos para realizar un doctorado son tremendamente elevados y en el que el tiempo de inversión incluso es superior a la de un pregrado. Pero para ser autodidacta es necesario ser disciplinado y antiprocrastinador, y si no gozas de esas dos virtudes difícilmente podrás superar el nivel 1 de inglés. Pero seamos honestos, las posibilidades acerca de que te den un honoris causa como se lo dieron a Zuleta son realmente bajas. Es más posible que nuestro país sea gobernado por un bachiller, porque debemos ser honestos, pese a que el oficio de político exige una extrema responsabilidad, se le exige menos estudios que a un maestro, a quien se le exige hasta estudios del más allá. Vean esta oferta de trabajo, ejemplo, miren. Tomada de Computrabajo, colegio prestigioso de la ciudad, prestigioso, pero no coloca pues el nombre. Requiere para conformar su equipo de trabajo un docente con pregrado culminado, maestría, preferiblemente doctorado, con nivel C2 en inglés. ¿Ah? ¡Proactivo! O sea, ya si tengo C2, ¿por qué putas tengo que ser proactivo? Dispuesto a trabajar bajo presión. ¿Qué significa trabajar bajo presión? No, con una olla expresa al lado, no sé. Y con ganas de transformar su entorno laboral. ¿Qué es transformar? ¿Cuáles ganas de qué? ¡Sueldo! ¡Mira el sueldo! ¡Es verdad el sueldo! ¡1.200.000! 1.000.000, pero la rematan, por favor. Si no cumple con los requisitos, abstenerse de enviar. Obvio, hijo de puta, que me voy a abstener. No voy a enviar esa mierda. ¡No! A no ser que tenga una deuda con Codensa y me toque aceptar, pero sería la excepción.
En segunda instancia, no cometa el error de recomendarle a sus estudiantes que lean la biografía de Zuleta. Me sucedió con un discípulo. Oye, ¿por qué no has vuelto a la escuela? Profe, la escuela me quita tiempo para estudiar. Entonces estás estudiando por tu cuenta, muéstrame tus avances. Pues, profe, en estos momentos me autoexpulsé porque realmente no me soporto. Pero más o menos en un mes ya se me levanta la sanción. No podría realizar esta charla sin nombrar al que quizás es el mejor maestro de la historia, y con ello me refiero a la profesora de primaria. Oh. Recuérdenla ustedes, recuerden a su profe de primaria, uno no se le sabe el nombre, es anónimo. La que te enseñó a leer y a escribir. Pues gracias a la escritura y la lectura hemos tenido la posibilidad de configurar el sentido del mundo. Mi profesora de primaria me enseñó, por ejemplo, que todas las vocales eran O. Que la A era una O con mechón. Que la E era una O con la boca abierta. Que la I era una O anoréxica. Que la O era una O y la U era una O sin cerebro. Nosotros nos mirábamos y decíamos, escucha marihuanera, ¿no? Pero lo hacía para que hiciéramos la létrica redonda. Pedagogía invisible, la de esta ancianita decrépita. Ella misma que una vez nos enseñó ética y moral con mitología griega. ¿A quién se le ocurre enseñar ética con mitología griega? Eso sí es pura pornografía helenística. Urano sedujo a Gea. Gea tuvo unos hijos que su padre despreció por feos. Después de varios hijos despreciados, por fin tuvieron unos hijos bellos que fueron aceptados. Uno de ellos castró a su padre, quien se comía a sus propios hijos. De las bolitas que cayeron al mar, y del mar nació Afrodita, y cuando era niño llegaba a mi casa y mi mamá me preguntaba que qué había aprendido, y yo le decía lo que había aprendido, y ni siquiera había contado cuando Crono se tragaba a sus hijos, cuando ya me estaba cogiendo a puño y pata. Chino Gamín, yo no creo que su profesora le enseñara esas cochinadas. Bueno, es en serio, mamá, si quiere le cuento cuando se culió a era también. Pero la labor docente no solo la ejercen aquellos que estudiaron una licenciatura, también el gen de la enseñanza está en la cotidianidad y demás profesiones. Por ejemplo, en aquellas personas a las que les preguntamos por una dirección y nos responden como profesores de primera infancia. Los buena gentes, ¿sí? O sea, les han preguntado a ellos, no esos hijueputas que uno les pregunta y por allá, o salen a correr. Claro, mamita, mire, tome por esta cuadra, bajé a la esquina, cuando llegué allá giré a la izquierda, y hay un poste, caminé 3 cuadras, ahí detrás hay una tienda, justo al lado derecho está un campo de fútbol, ahí más adelante justo al lado del supermercado. Si quiere le acompaño, mire mamita, le dibujé un mapa, si quiere anote mi número y cualquier cosa me llama. Aló mamita, qué pena incomodarle, es que me quedé preocupada, que como me averigüé su número, pues tengo poderes chamánicos. Y se me olvidó decirle que tenga mucho cuidado que por ahí atracan. Ahora bien, solo es posible la comprensión histórica y teórica a la luz de una situación en particular, lo cual de alguna manera implica conocer el contexto en el cual se desarrolla la labor docente en el marco de nuestra realidad contemporánea. Esto de alguna manera implica que no solo se deben conocer los aspectos que deben inmiscuirse en una realidad pedagógica, sino también mirar cuáles son esos impedimentos o dificultades que entorpecen la labor docente y que podemos enumerar a continuación. La sociedad del entretenimiento. Ya lo había plantado Debord en su texto La sociedad del espectáculo, y que posteriormente desarrolló la Escuela de Frankfurt a través de su conceptualización sobre el arte, el consumo, la alienación, y que pone en evidencia la manera como el espacio libre se convierte en espacio para el entretenimiento, despojando de valores estéticos y éticos de la obra de arte, lo que implica la concepción de arte como pura estrategia para entretener y consumir, y en eso justamente se ha convertido la educación, a cuyo docente le ha correspondido la creación de contenido TikTok para ser correspondido por la generación TikTok, que está ávida de entretenimiento y diversión. TikTok, porque no hay nada más temeroso para las nuevas prácticas educativas que el aburrimiento. De ahí la necesidad de inventar juegos, gamificaciones, estrategias lúdicas para llamar la atención del sujetillo en cuestión, que debería saber de una vez por todas que aprender es un bien por sí mismo y que nadie más que él mismo se debe motivar. No obstante, hemos precavido esta situación. Dificultades que entorpecen la labor docente. Sí. Hay que evitar esto, antes, devuélvete, hay que evitarlo, sí, marica, es que
Control se daña, sí. Primero, no llegue triste al aula, sonría, ¿no? Eso es importante. No se vista de colores oscuros, utilice colores alegres. Salude efusivamente, ¿sí? Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? ¿Cómo les va? ¡Qué rico verlos! ¡Qué bonito verlos! Vamos a sacar el libro, vamos a estudiar todos, ¡qué emoción! Haga movimientos rápidos, no se quede en un solo lado, aproveche y se desplaza por todo lado, grite, ¿cómo está? Llama lista emocionado. Código 1, código 2, código 3, saluda siempre con las manos así, nunca pongas las manos así porque puedes pasar como dictador, siempre emocionado y procura de vez en cuando hacer un bailecito TikTok para entretenernos. ¿Sí? Ahí cambia todo. El segundo enemigo de la labor docente, por lo menos en Colombia, es la guerra. Esto es en lo que deberíamos convertirnos. La guerra, la guerra. De acuerdo con un reciente informe entregado a la JEP, se revela que entre 1986 y 2016, 3.170 docentes fueron amenazados, 1.500 desplazados, 124 sufrieron detenciones arbitrarias, 89 sufrieron hostigamientos, 40 fueron secuestrados, 22 torturados, 7 vivieron allanamientos ilegales, 990 fueron asesinados, 78 fueron desaparecidos y 49 sufrieron atentados sin lesiones o con lesiones. Se ha conocido ya varios casos de docentes que aún en medio de las balas mantuvieron la calma y continuaron desarrollando su clase. A diferencia de los profes en Estados Unidos, a quienes les han aconsejado el uso de las armas para contraer un posible ataque de un sicario adolescente, en Colombia la única arma es la imaginación, como lo hizo don Hilario, que en medio de un tiroteo intentó calmar a sus estudiantes con una tranquila canción. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor, todo lo acaban los años. Mamá, dime qué te llevas tú, si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo, ¿dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? Con el último adiós de este mundo me dieron, profe, me dieron. No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás mientras te acostumbras a perder. Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. Y los parvulillos, a pesar de las balas que atravesaban las paredes de la escuela, mantuvieron la calma. Incluso uno de ellos sacó media de guaro y la repartió mientras los paras y los guerrilleros seguían afuera en su carnaval de sangre. Que quede claro que la aparición o la cita a Darío Gómez fue antes de su muerte. Yo ni puta idea que se iba a morir. Ahí aprovecha el boom mediano, ni mierda, esto ya lo había preparado antes. ¿Sí? Otros enemigos son la corrupción, la burocratización, la cosificación que han hecho de la escuela un lugar deshumanizado donde lo que prima muchas veces es el dinero y las operaciones oficinísticas que vinculan la labor propiamente académica, convirtiéndola a la escuela en una empresa más. Pero definitivamente el peor enemigo de la labor docente es un sector de los docentes primíparos. Algunos de ellos, no todos, valga la aclaración, se toman fotos con los estudiantes y escriben como comentario en sus redes sociales: mis hijos. Grado 10º el mejor. Además se esfuerzan profundamente por ser amigos de los estudiantes y creen que son los mejores porque un día los estudiantes le escribieron eso en el tablero. No, querido amigo, no son tus hijos, marica. Si quieres hijos, procrea tú mismo. No. Ni mucho menos eres el mejor, eso se lo dicen a todos los docentes con el fin de manipularlos y tenerlos de su lado para controlar las notas. Amigo, por favor, date cuenta. No. Ellos no te quieren, pues pese a que la docencia es una labor humana, no se debe alejar de la amorosa y lujosa razón. Y a propósito de nuestra loable profesión, no está muy distante de la locura. Los sanatorios también albergan a cientos de docentes que cayeron allí por algún desliz mental producto de su ardua labor.
La depresión, la bipolaridad, la paranoia, incluso la esquizofrenia han acompañado el devenir trascendental de los licenciados, quienes han debido enfrentarlos pese al sistema de salud en el que conviven. Enfermedades mentales más comunes en los docentes son ansiedad postcalificación, la burocracia, son los profes que beben, ansiedad postcalificación, la anterior, papi. No, es que yo hablo con mi control, la ansiedad postcalificación. La ansiedad postcalificación son aquellos docentes que necesitan estar calificando todo el tiempo, incluso ya estando en casa buscan cualquier pretexto para dar una nota. ¿Qué tal, amor? ¿Te gustó? Yo creo que te sacas 3.5. Puedes mejorar un poco la posición. Con esfuerzo lo lograrás. Paranoia lingüística o ortoparanoia. Aquellos docentes que viven corrigiendo la ortografía en todo lado, en los buses, en las vallas públicas, incluso en las redes sociales. Hola, me gustaría conocerte, te vi en un seminario y me pareció que eres muy interesante. Si le interesa me puede llamar y de una cuadramos algo. Hola, te falta un poquito de ortografía, ni siquiera usas comas y puntos, muy triste. Oye, no seas así, solo quiero conocerte. Muy bien, busca un buen diccionario, te hace falta, besos. Tan bobo, ¿no? O sea... Disfunción muscular atrófica. Contrario a lo que ustedes están pensando, este resultado de permanecer tanto tiempo parados, lo cual afecta a los músculos de los pies, piernas o brazos y que está íntimamente relacionada con la varicocele. Por ende desarrollan una pasión por estar constantemente acostados. Mírelos ahí, ya los veo a varios con las nalgas por fuera de la silla. Complejo de Platón. Complejo de Platón. Quedan en la utopía y en el mundo de las ideas. Plutus Uranus son aquellos docentes omnipotentes que no escuchan a nadie porque creen que sus ideas son únicas y trascendentales. Por ejemplo, el ser ahí. El ser ahí, no puedes negar el poder que se reconstruye a partir de la mente y la conciencia del sujeto a través del yo. Señor, ¿vaya a dar los huevos? A ver, no me interrumpa, porque el ser en sí fracasa cuando no hay una nueva mirada sobre el acondicionamiento. Demuéstralo. Señor, ¿va a comprar o se sale al supermercado que hay más gente esperando? Esquizofrenia auditiva. Estudiantil. Son esos profesores que escuchan las voces de los estudiantes en todas partes, incluso cuando ya no están en clase. Por ejemplo, mi amor, ¿sí escuchas? ¿Escucho qué? A Martínez. Ese Martínez siempre está molestando. Martínez, amor, estamos en un motel. A no ser que Martínez trabaje en el motel. Sí, escúchalo. Quiere que le deje entregar el trabajo después de tiempo. Pero tú me conoces, amor, y las reglas son las reglas. Mi amor, yo no escucho nada, estamos tú y yo solos, no hay nadie. Claro, le ven la cara a uno, pero no, Martínez, no le voy a recibir el trabajo. ¡Tome solo por irresponsable! Siempre es lo mismo contigo, siempre estás escuchando a tus estudiantes en todas partes, yo me desaparezco. Y desde la ventana del sanatorio sus familiares ven como su profesor no solo discute con una mujer imaginaria, sino también grita a viva voz que no le va a recibir el trabajo a Martínez. Pero quizá la peor enfermedad docente es la pérdida del ánimo, la llegada del aburrimiento y de los hastíos pesares, como lo dijo Baudelaire. La llegada de la rutina y la desmotivación, y le sucede a los profesores que poco a poco se van desmotivando hasta el punto que realizan sus actividades solo por cumplir, lejos del brillo y la profundidad con la que hacían sus ejercicios al inicio cuando empezaron su profesión. Obviamente no es culpa solamente de los profesores, también lo es de su entorno, pero si algo deben mantener los profesores es su constante lucha por mantener el ánimo. Lo dice la historia, y no lo olviden, porque es cosa esta que debe tener bien presente, esta historia que nosotros no olvidaremos jamás. Esto ocurrió en un tiempo en que el diablo salió para vender males por la tierra. El hombre ya había pecado y estaba condenado, pero no había variedad de males. Entonces el diablo con un costal al hombro iba por todos los caminos de la tierra vendiendo los males que llevaba empaquetados en su costal, pues los había hecho polvo. Había polvos de todos los colores, que eran los males. Ahí estaban la miseria y la enfermedad, la avaricia y el odio, la opulencia, que es también mal, y la ambición, que es un mal también cuando no es la debida. Y aquí que no había mal que faltara. Y entre esos paquetes había uno chiquito, chiquito y con polvo blanquito, que no era lo que ustedes están imaginando. Ese polvito blanquito era el desaliento.
Y es que la gente iba para comprarle y todita compraba enfermedad, miseria, avaricia. Los que pensaban más compraban opulencia y ambición, y todo era para hacerse mal entre los cristianos. El diablo les vendía cobrándoles buen precio, pero aquel paquetito de polvito blanco lo miraban como si nadie le hiciera caso. ¿Qué es pues eso?, preguntaban con mera curiosidad, y el diablo se enojaba, pues la gente le parecía demasiado cerrada de ideas, y cuando de casualidad o por mero capricho alguno le quería comprar, preguntaba ¿cuánto? Y el diablo respondía tanto, y era pues un precio muy caro, más precio que el de toditos los paquetes, y ahí que la gente se reía diciendo que por ese paquetico tan chico y que no era de tan gran mal, no estaba bien que cobrara tanto, insultando también al diablo, diciéndole que era muy diablo por quererlos engañar así. Y el diablo tenía cólera y también se reía viendo cómo no pensaba la gente. Y es así que vendió todos los males, pero nadie le quiso comprar aquel paquetito, porque era chiquitito y el desaliento no era un gran mal, y el diablo decía, con este todo, sin este ni uno. Y la gente más se reía pensando que el diablo se había vuelto sonso, y aquí que solo quedó aquel paquetito, por el que no daban ni un cobre. Entonces el diablo, con más cólera todavía y riéndose con la misma miseria, dijo, esta es la mía, y echó al viento aquel polvo blanco para que se fuera por todo el mundo. Desde entonces todos los males fueron peores, pero ese mal que voló por los aires y enfermó a todos los hombres, solo pues hay que reparar nada más para darse cuenta. Si es afortunado y poderoso, pero cae desalentado por la vida, nada le vale y el vicio lo empuña. Si es humilde y pobre, entonces el desaliento lo pierde más rápido todavía. Así fue como el diablo hizo mal a toda la tierra, pues sin el desaliento ningún mal podría pescar un hombre. Es así como está en el mundo, todos algunos más, algunos menos, siempre nos llega y nadie puede ser bueno de verdad, pues no puede resistir como es debido la lucha fuerte del alma y el cuerpo que es la vida. Y termina Ciro con la siguiente historia: niños del mundo, que el desaliento no empuñe nunca vuestro corazón. Y de terminar esta conferencia, además les dije que era atleta también, conferencista, y también saxofonista. Dedicar esta canción a todos los profesores. Está inspirada en un tema de Julio Cortázar, también inspirado en Pablo Neruda, pero básicamente que habla y promete sobre lo que tiene que ver con el símbolo, la poética de la construcción abstraída para esa musicalidad que tiene un origen puramente retórico en la construcción epistémica, donde podemos llegar más, y que tiene que ver justamente con esa persuasión de la música antes medio nombrada. Pensamos la música, por ejemplo, antes estaba diseñada para el cerebro, ¿cierto? Esta música clásica. Después la música estaba diseñada para el corazón y ahora la música está diseñada para la pelvis, ¿no? Vemos ahora cómo esta tonada que interpretaré para ustedes está pensada desde los tres momentos donde hablamos desde la mente, el corazón y la pelvis. Sentirán ustedes en ese momento mientras están en sus sillas que quieren moverse, quieren sentir y quieren pensar a la vez para esta construcción. Parto necesariamente de una teoría del barroco para esta pieza que dura básicamente unos 20 años en su construcción, que me ha hecho pensar sobre la necesidad de arraigarse a estos infortunios que tienen que ver con una construcción más bien dada a la construcción de la partitura dentro de ese marco lógico que podría pensarse para la construcción de esta pieza musical, que sin lugar a dudas tendrá en sus corazones y no podrán nunca olvidar la que aprendiste hoy, la historia del profesor, pero su tonada musical me llevó hasta el más allá para transmitirme y pensar aquello que había pensado. Si en este momento piensan salir a un hotel, a un motel, no podrán olvidar aquella pieza mientras estén juntos allí proliferando aquella sensación amargamente justa que podría diseñarse dentro de ese marco terrorífico que hablamos cuando se piensa en la música. Y dice así: gracias.
muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia a esta conferencia. Invito al maestro de ceremonias a que nos acompañe. Los certificados se los enviamos la asistencia de esta semana. Bueno, no podemos dejar pasar por alto el hecho de que tenemos magnánime presencia en este escenario de la 71/12, razón por la cual los invitamos en este mismo instante a que manifiesten sus preguntas, todas esas incógnitas que les hayan surgido a lo largo de esta magistral interpretación de la teoría geofísica de la pedagogía contemporánea por parte del maestro Fredistófanes. Entonces queremos saber si tienen preguntas que le hagamos al maestro en este momento. Maestro, ¿nos va a conceder respuestas o no? Por supuesto. O sea, van 18.000 pesos, 2.000 de respuestas. Muy bien. Entonces quisiera, no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Sabemos que estamos entre académicos, sobre doctores, la historia de la magistros. pedagogía, sobre la docencia o sobre lo que quieran. También puede ser sobre. Ya no para que el oráculo del libro lo responda. Son preguntas académicas, filosóficas. ¿Cuáles son las principales conclusiones de la investigación? Los putas jurados siempre. Los jurados no leen la tesis. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué podemos concluir? Que todo pasa y todo termina. Y lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Gracias. Anótenla de una vez para el Facebook. Algo muy original, ¿no, maestro? Sí, claro. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Tú tienes alguna pregunta? Sobre la vida, sobre, no sé, nada. ¿Cómo dices? ¿Ninguna otra, maestros? ¿Cuál es la respuesta al ejercicio del tren? Se quedó pensando en esa parte. Debe ser matemático. Son los que se tiran las exposiciones. Esa respuesta está en tu corazón. Y una tercera pregunta. Tenemos aquí una pregunta. ¿Cuál ha sido tu alumno favorito? ¿Puedes describirlo? Ay, tanto. No sabría cómo. ¿No te amenazó? No, son lindos. Tenemos otra pregunta arriba, maestro. Maestro, ¿qué se siente ser griego? Es difícil a veces de pronto el contexto en Colombia, ver tanta chusma, pero es algo realmente excelso, elevado, porque de alguna manera estás viendo al más allá. Tú vas en Transmilenio, mientras ellos van pensando en que no los atraquen, tú vas pensando en el ser ahí. Tienes tus ventajas. Y tomas yogur griego y eso de alguna manera te hace sentir mejor. Tenemos otra pregunta, maestro, por favor. ¿Estás dando clases de saxofón? Estas interpretaciones son muy personales y prefiero no transmitirlas a los demás porque me plagian y evito que eso pueda pasar. Señoras y señores, yo creo que esto... Muy bien, ya por lo que me expresa el maestro y nos expresa ha sido suficiente. Yo le tengo la última pregunta, maestro, para que nos vayamos con esa respuesta. ¿Cuál ha sido su mejor público? El mejor público, sin lugar a dudas, ha sido este. Un aplauso para
Que regresen en paz y amor. Muchísimas gracias a ustedes. Escuchar aquí una hora leyendo un hijo de puta texto. Pagar 20.000 pesos para escuchar un mal parido leo. Pero gracias porque me permiten experimentar y hacer estas cositas. Cualquier cosa del diccionario son 5 luquitas. Y si quieren uvas, están lavaditas y todo. Ahí se las voy a dejar. Si quieren las repartimos. Sí, ahí las dejo. Listo. Que tengan buena noche. Transmilenio va hasta las 10. Ahí me llevan ahí para que pase. Listo. Ausencia. Listo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Que estén bien.